estemos lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, cántale, hermano, ven conmigo a la casa de Dios. ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Padre que nos ama? Un Dios hermoso que siempre está con nosotros, que nos cuida, que nos ama tanto, que nos mantiene bajo la sombra de sus alas. Amén. Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Siempre las gracias.
viste de gloria y bondad, bendito mi Señor, a su lado. Por siempre exaltaré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Sabemos que el amor de Dios nunca cambia, no mengua, sino que en cambio permanece, y no hay nada que nos pueda alejar de su amor. No hay tan alto, ni cuán ancho, ni cuán grande que podamos salir de su amor. Amén. Cántale, hermano, su amor nunca cambia. Su amor nunca cambia, su amor es benigno y tierno, que todo lo puede y es eterno. Gloria, amén. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Señor, cuán hermoso eres. Gracias, Padre, porque tú nos amas tanto, porque tú diste a tu Hijo Jesús en esa cruz por amor a nosotros. Gracias, Dios, porque no nos abandonas, no nos dejas, Señor, sino que te mantienes siempre, Señor, y por tu gracia el día de hoy estamos aquí, Señor, por tu misericordia. El día de hoy, Padre, podemos exaltarte y podemos cantarte a ti, Dios. Muchas gracias, Padre, tú eres bueno y precioso, Dios. Gracias, Señor. Les voy a pedir ahora que me acompañen, por favor, a Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, versículo 35 al 39. Amén. Dice la palabra de Dios, y léanlo conmigo, hermanos, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, muchas gracias, Padre, porque tú nos amas con ese amor eterno, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán. Si yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia, cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, tan sublime y tan perfecto sobre nosotros. Cántale, hermano, como una oración desde tu corazón. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Cuánto nos amas, Padre, y no lo merecemos, Señor, pero tú nos amas, Dios, con ese amor eterno y precioso. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Somos su porción y en la recompensa, traídos a Él por la gracia en sus ojos. Su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran, y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en tu amor. Nos ama, cuánto nos ama, cuánto
Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor. Creo que gracias es una palabra tan pequeña para todo lo que podemos tener en nuestro corazón, Señor. Señor, ese amor tan grande que tal vez nunca podamos comprender, ese amor tan grande que nos ha traído con esos lazos de amor hacia ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no hay nadie que nos ame tanto como tú. Porque solo Cristo tuvo ese amor tan grande, tan precioso, que se dio a sí mismo por nosotros. Porque por ese gran amor no bajó de esa cruz, sino que dio hasta su última gota de sangre por nosotros. Gracias, gracias por tan grande amor. Nos amas. Gracias, Señor. Cuánto nos amas. Gracias, Cuánto nos ama. Cuánto Dios nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ese sacrificio precioso en la cruz. Tú eres nuestro Salvador. Y tu nombre, Padre, será dicho entre las naciones y de generación en generación, porque solo Cristo nos puede amar tanto, nos puede dar ese amor tan precioso. Gracias, Señor, te adoramos, Padre, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie que pueda igualarte a ti. No hay nadie que se compare a ti, Señor. Y hoy venimos a adorarte, hoy venimos a exaltar a ese Dios grande, a Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Sabemos, Padre, que pueden haber mil cosas en nuestra vida diaria, Señor, que traigan ajetreo a nuestro corazón, pero a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, a pesar de que haya guerras, de que haya enfermedad, sabemos que confiamos en un Dios grande, solo en Cristo, el único precioso y maravilloso Dios. Gracias, Señor. En silencio
tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Tuyo soy, mío eres tú, tuyo soy, mío eres tú, tuyo soy, mío eres tú, tuyo soy yo. Mi deleite está en ti, mi corazón, todo mi ser. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Gracias, Señor. Sé, Padre, que cada uno, que tu iglesia tiene grandes propósitos en ti, Señor. Porque por amor, Dios, has creado hermosas historias en nuestras vidas. Dios, somos testimonio de ese amor tan grande. Somos testimonio de tu poder, Señor. Y hoy queremos vivir para alabarte, para adorarte y para exaltarte a ti, Señor. Que nuestra vida, Padre, sea un reflejo de ese amor tan grande. Que podamos seguir siendo testimonio, Dios, de cuán hermoso eres tú, de que no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dado una vida nueva, nos has llenado, inundado con tu preciosa
precioso amor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo, Cántale con esa moriste confianza por mí de que es verdad lo que estamos cantando, de que no es producto de un sentimiento. viviré para alabar. Verdaderamente no hay nadie como nuestro No hay Dios. nadie como No hay nadie que se iguale a Él. No hay nada que se iguale a su precioso amor y a su solo presencia. Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre. Grande y precioso eres, Señor. Gracias, Cristo. Y sin perder ese sentir en el Espíritu Santo, sin perder de vista el amor de Dios, vamos a dar paso a la palabra y que el Señor siga guiándonos y llevándonos en su amor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios que Dios es bueno. Amén. Estamos aquí contentos, ¿verdad? Por sus bondades y sus fidelidades. Voy a pedirles que ocupen su lugar, hermanos, en este momento. Queremos saludar a Nayeli Bernal y a su hija Jennifer. Nayeli, ¿verdad? Dios le bendiga. Le damos un aplauso y a su pequeñita, ¿sí? Bienvenida. Dios les bendiga en este día. Y muy bien, pues voy a pedirles por favor a los niños que suban, ¿sí? Los chiquitos van a subir a sus clases. Entonces, ya le voy a pedir que abra la Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. ¿Sí? Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. A pedirles por ahí que agilicen, hermana, el que suban los niños, se oye mucho ruido ahí. Entonces, por favor. Mateo 14, 13 al 21. Dice la escritura: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos,
Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hemos, hermanos, leído, yo sé que a través del tiempo, esta lectura, esta historia que tiene una muy objetiva enseñanza para cada uno de nosotros, como iglesia del Señor que somos. ¿Sí? Entonces esta palabra la conocemos, ¿verdad? Como la multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes, así se le conoce, ¿verdad? De esta manera, la multiplicación. Entonces, además, vemos un milagro muy emblemático. Es una de las historias de la Biblia que alimenta mucho nuestro ser con gran esperanza, con gran consuelo, con gran fortaleza, por algunos aspectos importantes que la Biblia nos enseña de manera muy especial. Yo quiero decirte algo: si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Si Dios está contigo, no necesitas nada más. Si Dios está de tu lado, puedes hacer frente a cualquier cosa y situación que venga, por difícil y adversa que sea. La clave es, ¿verdad? Si Dios está contigo, yo pudiera decirte, para cualquier necesidad que tú pudieras traer en esta tarde, ¿verdad? Dios es suficiente. Y si tienes a Dios, ¿verdad?, la situación saldrá bien. Entonces, aunque pasen situaciones adversas y difíciles, y uno de los aspectos principales, hermanos, ¿verdad?, precisamente es que el Señor Jesucristo nos enseña a hacer frente a la adversidad en fe y no desviándonos del propósito divino, no desviándonos del plan divino, porque esta narración inicia y le antecede algo sumamente, pues, que le dolió al Señor en su corazón. ¿Sí? Usted va leyendo ahí en el versículo que leímos primero, versículo 13, dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí. ¿Sí? Se apartó de allí a una barca, entonces a un lugar desierto y apartado. ¿Qué es lo que antecede, hermanos? Pues sucede algo que al Señor, claro que le dolió. Acaban de decapitar a Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista era un primo hermano del Señor. Entonces Juan el Bautista, ¿verdad?, tenía un ministerio precioso, tenía un ministerio pues muy efectivo. Y Juan el Bautista es decapitado porque se dispone a vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios. No le hizo daño a nadie, no afectó a nadie. ¿Sabe por qué le cortaron la cabeza? Por señalar pecado, ¿verdad? Por señalar adulterio y fornicación, y por decir: eso no está bien delante de Dios, y lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios. Y Juan se convirtió, ¿verdad?, en un hombre incómodo en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que abraza el pecado, que abraza la vida licenciosa y lujuriosa y lasciva. Y cuando Juan señala eso, se convierte en alguien que no es bien visto. Y entonces se busca la oportunidad, pues, para sacarlo de la escena. ¿Sí? Se busca la oportunidad para sacarlo de la escena, que ya no esté allí, ¿verdad?, incomodando. Y bueno, los que han leído esta historia se dan cuenta, ¿verdad?, de qué manera Juan pierde la cabeza, de qué manera Juan es muerto. Pero, hermanos, aquí el punto importante es que precisamente como iglesia nosotros debemos entender nuestro lugar en Dios y no en el mundo. Tenemos que entender nuestro lugar en Dios, cuál es nuestra posición en Dios, y no tratar de encajar en el mundo, no tratar de amoldarnos al mundo, ¿sí?, sino que
a final de cuentas, ¿verdad? El mundo nada ha hecho por ti, nada. Y nosotros lo cantamos hace un momento, Cristo ha hecho todo por ti, y Cristo dio todo por ti, y Cristo ofrendó su vida por ti y por mí. O sea, Cristo hizo todo, ¿sí? El mundo lo que corre es tras destrucción, y por muy llamativo que se vea, ponle el nombre, lo que quieras ponerle a lo que te atrae, te gusta, te produce placer, lo que sea el nombre, quedará, ¿verdad?, sepultado por siempre. No tendrá mayor trascendencia. Pero, hermanos, ciertamente el Señor Jesucristo en esta tarde, yo quiero llevarte a una breve reflexión de la palabra, pero que espero que tengas tu corazón abierto. Dice, ¿verdad?, que cuando la gente lo oyó, o sea, que Jesús se había ido, que Jesús se había retirado de donde estaba, cuando la gente lo oyó, la Biblia dice que le siguió a pie desde las ciudades. Le siguió a pie desde las ciudades. Quiero que vaya leyendo conmigo, que vaya viendo ahí, si nos lo van a ir poniendo aquí, si nos van a ir ayudando, tenga su Biblia, que es mejor, ¿sí? Entonces, pero dice que le siguió, ¿sí? Le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué es lo que hace que la gente busque a Dios? ¿Qué es lo que la gente hace que vaya tras de Cristo? ¿Qué es lo que la gente hace que siga a Jesús a donde vaya? Necesidad. Necesidad. Toda persona llega a Dios por necesidad, ¿verdad? Caminamos algún tiempo, la gran mayoría, caminamos algún tiempo en soberbia, en altanería, caminamos algún tiempo, ¿verdad?, en rebeldía, pensando que podemos sin Dios, pensando que no necesito a Dios ahora, ¿verdad?, según las etapas que pueda tener en la vida. Yo les hablo de algo que viví, a lo mejor usted no. Pero yo pensé que algún tiempo Dios para mí hasta era un estorbo para cosas que yo quería hacer. Me molestaba que me dijeran cosas de Dios, porque no estaba en mis planes inmediatos. No era alguien que tuviera que ver con lo que yo deseaba hacer. Y por algún tiempo, un tiempecillo, caminé, ¿verdad?, en ciertas situaciones, hasta que me di cuenta que la necesidad que yo tenía era de Dios y no de otras cosas. Y cuando hay necesidad de Dios real, no hay pretexto. Cuando hay necesidad real de Dios, no hay distancia. Cuando hay realmente necesidad, se va, se busca, se encuentra. Y la gente en necesidad buscó a Jesús y encontró a Jesús. Entonces, por eso dice que, ¿verdad?, cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Jesús sale al encuentro de todo aquel necesitado. No hay nadie que busque a Dios que no lo encuentre. No hay nadie que esté buscando a Dios que Dios se le ande escondiendo. O sea, cuando alguien realmente busca a Dios, lo encuentra. Hablaba yo con una persona y le decía, mira, ya sabes mucho de Dios, ahora necesitas conocerlo. Piensas que lo conoces porque sabes, pero no. Sabes cosas de Dios, pero no lo has conocido. Porque cuando alguien conoce a Dios, realmente no vuelve a ser la misma persona. Cuando alguien conoce a Dios, su vida cambia, su vida se transforma. Cuando alguien sabe cosas de Dios, pues sabe cosas de Dios, pero sigue haciendo lo mismo y viviendo en lo mismo y practicando lo mismo, porque sabe cosas de Dios. Pero cuando alguien conoce a Dios, su vida es cambiada, transformada, es revolucionada por el poder de Dios. Y la gente salió, ¿verdad?, y buscó a Dios, ¿sí? Y Jesús salió. Y es tan hermoso ver precisamente, hermanos, cómo nos ve Jesús a ti y a mí. Cómo nos ve Jesús a cada uno de nosotros y cómo ve Jesús, ¿verdad?, al mundo entero. Dice que el Señor salió, ¿sí? Saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y ayúdeme a leer esa parte que dice que tuvo ¿qué? Tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos. Porque habían llegado con necesidad. Todos los que estamos aquí, la necesidad no es la misma. Dios no nos ve a todos de la misma manera y forma, ¿verdad? Dios te ve de manera individual, personal. A cada uno de nosotros nos ve así.
tuvo compasión. Fíjense qué hermoso es, Dios nos ve así desde la mañana hasta el anochecer y las 24 horas del día. Siempre nos mira con compasión. Si Dios nos mirara con juicio, usted y yo ya no estaríamos vivos, ya no respiraríamos, ya habíamos dejado tal vez esta tierra hace mucho. Pero la compasión de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos hace estar en este domingo, que no es un domingo más, es un domingo que es un regalo de Dios para ti y para mí. Y es un domingo que yo quiero decirte, es un domingo de oportunidad. Cada quien sabe si la aprovecha o la deja ir, ¿verdad? Porque las oportunidades llegan en la vida a todas las personas. Tu oportunidad en este día y mi oportunidad, ¿sabes cuál fue? Abrí los ojos este día. La misericordia de Dios me hizo abrir los ojos este día. Y esa misericordia me dice, es una nueva oportunidad, ¿verdad? Es una nueva oportunidad. Y entonces el Señor nos mira con compasión por nuestras debilidades, nuestros errores, ¿verdad? Nuestros desaciertos. Él nos mira con compasión. Y salió y dice que vio la necesidad de las personas, tuvo compasión de ellos y sanó. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos, los sanó. Actúa inmediatamente. Actúa inmediatamente en base a esto. Y luego, hermanos, dice que se hace tarde, ¿verdad? Se hace tarde, ya anochece, se hace tarde. Y humanamente los discípulos le dicen, Señor, despide a esta gente, ya despídelos porque son demasiados. La Biblia dice que eran 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Entonces, más o menos así un cálculo, ¿verdad?, modesto, 10,000 personas. Y si pensamos que a los judíos les encantaba tener muchos chamacos, ¿verdad?, pues tal vez no eran 10,000, eran más. Digo los judíos, pero pues algunos de ustedes de mi generación no nos escapamos de, ¿verdad? Yo provengo de una familia que fuimos 12, vivimos 9, ¿verdad? Mi mamá tuvo 12 niños, se le murieron 3 y quedamos 9. Y eran de esas familias numerosas en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿verdad? No había toda esa programación de este tiempo de no más niños y no esto, ni aquello, ni nada. Y los discípulos se preocupan y le dicen, Señor, ya es noche, despide a la multitud para que vayan a las aldeas, que se regresen y busquen qué comer. La iglesia del Señor tenemos una responsabilidad y no podemos evadirla y no podemos pasársela a nadie más. Donde estás, donde estoy, donde me muevo, con quien convivo, con quien me relaciono, Dios te tiene ahí de manera estratégica para usar tu vida para bien y para bendición. Y cuando los discípulos le dicen, despídelos, que se vayan, ¿verdad?, despídelos, la respuesta del Señor es bien interesante. No tienen necesidad de irse. Si yo estoy aquí, no tienen necesidad de irse. Qué interesante es esto. ¿Cómo quisieras irte en esta tarde? ¿Igual o mejor? Si tú y yo podemos reconocer que Dios está aquí, ¿cómo te gustaría irte? ¿Con lo mismo en tu corazón o con la sanidad de Dios? ¿De qué manera quisieras irte? Dice el Señor, no tienen necesidad de irse. Mándalos a que busquen la solución a su necesidad, que es alimento. Mándalos que vayan allá. Y el Señor dice, yo estoy aquí y yo puedo suplir esa necesidad. Ya sané, ¿no podré alimentar? Ya sané a los que estaban enfermos. Vinieron con esa necesidad, ya los sané. No podemos evadir como iglesia nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad en todos los ámbitos, en todas las situaciones y circunstancias que rodean nuestra vida. Y el Señor les dice, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Wow. Y podríamos decir, ¿yo? Porque generalmente decimos, yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada que ofrecer.
no, yo tengo muy poco de conocimiento, no, yo otros pueden, yo no. Y el Señor les dice, dales tú, denles ustedes de comer. La gran diferencia la hace cuando se está dispuesto o cuando ponemos excusas. La gran diferencia siempre será, hermano, ¿tienes necesidad de Dios? ¿Verdad? La gente aquí, como nosotros lo vemos, es gente que caminó grandes trayectos para llegar, tenía necesidad. Y el Señor no defraudó. Y cuando alguien busca a Dios, jamás sale defraudado. Cuando alguien realmente de todo corazón busca a Dios y se rinde a Dios y quebranta su vida a Dios, jamás sale defraudado. Y lo encontraron, y ahí estuvo, ¿sí? Lo encontraron. Entonces, pero después surge otra necesidad. ¿Qué hacemos con esta multitud? Son, vamos a decir, 15,000 personas. ¿Qué hacemos con ellos? Humanamente, pues que vaya y cada quien busque como pueda, ¿verdad? Y supla su necesidad. Y el Señor les dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no, ¿verdad? No tenemos, perdón, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No tenemos sino esto. Imagínese, hermano, 5 panes y 2 peces. Cuando Dios va a hacer un milagro, nos mete en una situación así de desafiante. ¿Qué pudieran ser 5 panes y 2 peces? La gran mayoría de nosotros diríamos, esto no sirve para nada, esto no es nada. No es nada. Pero el Señor muestra a través de la palabra algo que es muy importante. Cuando ellos dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, Él les dice, ¿qué? ¿Verdad? No les dijo, no estén bromeando, ¿verdad? No les dijo, no jueguen. O sea, ¿cómo me dicen eso? No, cuando Él, ¿verdad?, expresa esto, ¿verdad?, y dice, tenemos solamente 5 panes y 2 peces, inmediatamente el Señor dice, tráiganmelos. Porque el Señor, cuando va a hacer un milagro, nos mete en un punto así, donde no vemos mucha posibilidad, donde no vemos mucha solución, donde no vemos una respuesta clara a una necesidad tan grande. Pero los milagros ocurren cuando tú y yo humanamente pensamos que no hay mucho que hacer y que lo que tenemos básicamente es nada. Pero yo quiero decirte, el tema de este mensaje, te lo voy a recordar, Dios es suficiente. Y si Dios está, puede ocurrir. Y si Dios está, las cosas cambian. Y si Dios está, hace que el viento vaya a tu favor, porque Dios está. Y esa es la gran diferencia. Entonces no mires tu vida, ¿verdad?, sino mira a Jesús. No mires tanto tu necesidad, sino mira a Jesús, que puede solucionar esa necesidad. Míralo a Él. No estés, ¿verdad?, poniendo pretextos, es que yo no me acerco por esto, es que yo mejor no, porque, y empezamos a decir, como los discípulos, es que nada más hay esto. ¿Qué es esto para tantos? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer con esto? Pero en las manos de Dios todo se transforma. En las manos de Dios ocurre el milagro. Es en las manos de Dios. Y es ahí donde tú y yo debemos descansar. Y es ahí donde yo quiero en esta tarde, ¿verdad?, animarte, amado hermano y hermana, a que podamos captar este mensaje. Y el Señor entonces les dijo, traédmelos acá. Y les dijo algo a ellos, ¿verdad? Mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió, y ¿qué hizo? Dio los panes. Pero ya iban con su bendición. Esa es la gran diferencia, hermano. La gran diferencia es
¿Caminas con la bendición de Dios o con tus fuerzas? ¿Caminas con el favor de Dios o con tus ideas? ¿Caminas con la aprobación de Dios, verdad? ¿O con tu obstinación? Eso es lo que marca la gran diferencia. Esto es lo que hizo la diferencia. Denme los panes, el milagro lo voy a hacer yo. Él ora y entonces le dice a los discípulos: adelante, les empieza a dar, ¿verdad?, el pan y los peces, y empieza a ocurrir el milagro, ¿verdad? Empieza a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Nadie se quedó sin comida. La Biblia dice precisamente algo que me encantó aquí, ¿verdad? Dice: y comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Así es Dios. Cuando Dios da, no es chiquitero ni poquitero. Cuando Dios da, da lo suficiente y más. Cuando estamos en su bendición, ¿verdad? Cuando estamos en su bendición, entonces podemos estar saciados y satisfechos. Cuando estamos en su bendición. Eso es lo que marca la gran diferencia. Hermanos, hubo por ahí, ¿verdad?, tal vez una mamá, porque dice que un jovencito tenía esos 5 panes y esos 2 peces. Tal vez una mamá, ¿verdad?, le dijo: llévate tu lunch, llévate tu lunch para el camino y todo. Y él no sabía el milagro que iba a ocurrir con eso. No se imaginaba lo que iba a ocurrir con eso. Yo quiero decirte algo en esta tarde: cuando Dios te da, no es para ti nada más. La idea de Dios es bendecir a los que te rodean a través de tu vida. Esa es la idea. Entonces no digas no tengo, no digas es muy poco. Solamente dile: Dios, aquí está, y tú haz lo que viene. No nos frenemos en eso. No nos frenemos en eso. El milagro ocurre ahí, en alguien que está dispuesto, en alguien que puede desprenderse, en alguien que puede creer, en alguien que puede obedecer. O sea, el milagro ocurre de esa manera. Entonces estamos en un mundo, ¿verdad? No nos tocó vivir en estos tiempos de caminar, de tener asnitos o de tener camellos o caballos o todo eso. Vivimos en una ciudad con unos desafíos tremendos, con unos desafíos tremendos en todos los sentidos. Pero Dios no ha cambiado y Dios sigue siendo Dios. Y el Dios que alimentó allá, ¿verdad?, en aquellos entonces, es el mismo Dios que obra milagros en este tiempo. O sea, Dios no está ausente de las ciudades. Y Dios conoce que tú eres una persona que puede vivir en una ciudad violenta, convulsionada, con muchas cuestiones difíciles y todo. Sí, pero Él sigue siendo Dios. Y Él sigue sabiendo tu necesidad. Y yo quiero decirte en esta tarde: Dios a ti y a mí nos mira con ojos de compasión. Tu necesidad, la que sea. Y si tú viniste a buscar a Dios, seguro lo encuentras. Seguro lo encuentras. Si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, si dejas los pretextos, si dejas las cuestiones ahí, ¿verdad?, yo quiero decirte: Dios es suficiente para lo que tú puedas estar viviendo, experimentando, para aquello que pueda estarte afligiendo, lastimando. Dios es suficiente. Hermanos, entonces en esta tarde, ¿verdad?, puede ser una breve reflexión, pero yo quiero que se quede con algo sumamente importante. Necesitamos transmitir una fe de un Dios que está presente en cada área de nuestra vida. No tenemos un Dios ausente, es un Dios que está presente, se involucra. Puede caminar con un pueblo que esté en lo más recóndito, que a lo mejor ni lo conozcamos. Si alguna vez me impresionó al viajar en un avión y el ver una zona, ¿verdad?, en las montañas, donde se veían pequeñas casas, grupitos de casas. Todo lo demás que se veía era bosque o sierra, y yo decía: ¿cómo puede vivir gente hasta acá?
Y solo se veía un caminito así, ¿verdad? Pero era aislado, a lo mejor un grupito de 10 casas. Y a mí me llamó mucho la atención al estar viendo allí, ¿verdad? Y mirar eso. Y nosotros vivimos en una ciudad de millones, millones apretujados, con problemas de tráfico, de muchas cosas, ¿verdad? Él es el Dios del que está en la sierra y Él es el Dios del que habita en la ciudad. Él sigue siendo Dios de todos. Solamente si tú quieres que sea tu Dios, solamente si tú quieres que sea tu Salvador. Entonces yo quisiera decirte en esta tarde, una vez más, para todo lo que tú traigas, para todo lo que tú estés viviendo, para todo lo que estés experimentando, yo solamente quiero decirte, Dios es suficiente. Y si lo tienes a Él, y si lo tenemos a Él, podemos salir adelante. ¿Verdad? Quiere inclinar su cabeza allí donde está en esta hora. Padre,